Ahora sí estamos dentro. Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas, seguro ya lo saben, pero noticia del día que no habrá acuerdo del grano. Esto supone una crisis alimentaria, según el lado que te lo cuente. Dice Estados Unidos que esto es una aberración, evidentemente, que el acuerdo de grano siga por los suelos. A Europa no le conviene, francamente, porque gran parte del grano que sale de Ucrania, desde Ucrania y por Ucrania, sale a Europa, no sale a África, esa es la realidad. Y entonces dicen que qué crisis alimentaria, que es que Europa tiene una crisis alimentaria. Vladimir Putin reconoce que eso puede ser un problemilla de dinero, pero no de crisis alimentaria. De hecho, dice el 70% del grano, mientras ha estado activo el acuerdo, sale a países ricos. No puede eso generar una crisis alimentaria. Y si el problema lo tienen ustedes en África, en realidad tampoco entonces tienen un problema, porque ya les estamos dando grano gratuito nosotros. Ojo, porque hoy ha ido Recep Tayyip Erdogan, que ya saben, va a ser miembro del pleno derecho de la Unión Europea, es miembro de la OTAN y en teoría está mano a mano ahora mismo con Estados Unidos. Ha ido con cierto recelo del propio Kremlin a Sochi, a esa región tan turística de Rusia, a reunirse precisamente con Vladimir Putin. Bueno, el asunto es que va Erdogan para hacer cosas que hace Erdogan, que vienen a ser de funambulista, para hacer negocios con Rusia, pero también con Estados Unidos, con China y también con Europa. No tiene problemas el presidente turco y trata de hacerlo francamente bien, a pesar de una inflación que tiene disparada en el país. Vamos a ver cómo termina el año, pero desde luego va desbocada esa inflación que estuvo contenida, no se sabe si falsamente contenida, es decir, si nos manipularon algún dato, pero que según ganó las elecciones Erdogan, han salido una serie de datos de debajo de las alfombras que nos han llevado a una inflación desbocadísima y a subidas en los tipos de interés rápidamente en el Banco de Turquía. Pero les decía, Erdogan va a Rusia a intentar hacer negocios. Y poco más o menos, en realidad es lo que ha hecho, sacar 1 millón de toneladas de grano que irá a Turquía y que Turquía repartirá como quiera, pero no hay acuerdo del grano. Lo cual ha sorprendido a Ucrania, que decía que estaba ya preparada, que el grano había sido una buena cosecha la que han tenido y que están preparados para darlo hacia África. Rusia dice que eso no es así. Y que Occidente, ojo, dice Vladimir Putin, le escuchan, lo que hace es mentir. Occidente nos mintió sobre los objetivos de la iniciativa del Mar Negro y que iba encaminada a ayudar a los países en desarrollo, porque de los productos exportados de Ucrania, más de 70% terminaron en los países adinerados, en primer lugar los países de la Unión Europea, mientras que los países que realmente necesitan ayuda en este ámbito solo recibieron un 3%, es decir, menos de 1 tonelada. Ahí está clara la cosa, menos de 1 tonelada. Y ha dicho, yo le doy la tonelada a Turquía. No sé cuánto le va a cobrar, porque no lo han dicho. Pero trasciende como el que la da gratis, ¿eh? Que es lo que hicieron con Qatar. Esta no te la cobro. Como si fuera el dealer del grano. La realidad es que a Rusia le viene bien también que haya acuerdo del grano. Sobre todo si saca a favor las contrapartes que pide, que es lo que no le están dando. Por eso aprieta y aprieta y aprieta. Esto, como diría aquel economista, el bueno de Nash, en teoría de juegos, se trata de estar un pelín más en el abismo que el de enfrente y que él piense que te tiras. De ser tú el que al final juega con el miedo ajeno. Si Europa cede, habrá algún banco ruso que entre en el sistema SWIFT de pagos de nuevo y eso le va a dar una carta de libertad espectacular al dinero ruso. Y es lo que quiere Vladimir Putin. El SWIFT y que vuelvan a quitar los aranceles y las prohibiciones de facto que hay sobre los fertilizantes rusos. Porque ahora mismo los buques sacan los fertilizantes y cuando llegan a los puertos europeos se los paralizan. Por un quítame de aquí que estos papeles del seguro no valen. Pero con ese juego, en realidad tienen paralizados esos envíos de fertilizante. Muchos de ellos, que es lo que más molesta a Rusia, no van a Europa. Hacen escala y van a Brasil, pero les tienen tanto tiempo detenidos que en ocasiones se estropean. Todo eso es lo que quiere sacar Vladimir Putin del acuerdo de grano. Y si no, dice no hay acuerdo del grano. ¿Qué hace falta? ¿1 tonelada para paliar la crisis alimentaria? Pues yo se la doy a Turquía, pero aquí no hay acuerdo del grano. Y como siempre Erdogan se puede colgar una medalla y volver a casa, 1, habiendo negociado con Vladimir Putin, y 2, con 1 tonelada de grano, que es lo que hacía falta para la crisis humanitaria, ¿no? Y se acabó la película. En eso está Erdogan, insisto que sigue haciendo sus pequeñas peculiaridades. ¿Van a llegar o no van a llegar a término en las negociaciones? Pues ya veremos. Dice Erdogan, también en esa rueda de prensa en la que ha estado Vladimir Putin, le veían a su lado en Sochi, que es posible que hay que
que hay una puerta abierta a la esperanza de ese acuerdo del grano, que Vladimir Putin está dispuesto, pero que ahora trasladará las demandas de Rusia a Europa, insisto. Fertilizantes y sobre todo el sistema SWIFT. Eso es lo que más le preocupa. Con todo y con esto, esto es uno de los asuntos del día. El otro pasa por otro presidente, en este caso el de Estados Unidos, Joe Biden, que hoy celebra el Día del Trabajo. Ya saben que Wall Street está cerrado. Y en ese Día del Trabajo lo que se ha dedicado es a hablar de la fuerza de los union, de los sindicatos, de la fuerza laboral. Ya ven ustedes, Joe Biden hablando de sindicatos, de la fortaleza de los obreros, de la clase trabajadora. De verdad, ¿eh? Ha montado un acto en Filadelfia para hablar de esto, con gorra y gafas. Bueno, lo van a ver, porque allí ha dicho esto. Ahora comentamos si es que a ustedes no les parece una barbaridad. Employment is down, inflation is down as well. Remember, the experts said to get inflation down, we need to spend the mantra of economists for a long time. You need to get inflation under control. You need to lower wages, and you need higher unemployment. Not on my watch. That's right. The answer was to lay people off and pay them less. But I never thought the problem was too many people working or working people making too much money. I've never seen that problem. Nunca he pensado que hay que ser demagogo. Nunca he pensado que el problema sea que mucha gente trabaje y que mucha gente haga mucho dinero. No. Ni usted, ni la Reserva Federal, ni los Rothschild, ni nadie. Quiero decir, lo que ese no sería un problema. Dice Joe Biden en estas afirmaciones que ¿qué es eso de que suban los salarios y haya pleno empleo es malo para la inflación? Pues eso, señor Biden, es teoría monetaria básica. O sea, por hacerlo rápido, suben los salarios, la gente piensa que tiene más dinero, o lo tiene de facto, y se va a gastárselo. Como el que vende el producto ve que hay mucha demanda, sube el precio. ¿Se entiende la relación? Es una cosa básica. Luego influyen muchísimos términos y pasan muchísimas cosas en medio de todo este camino, pero de ese pequeño dogma no lo duda nadie. Pasa a pequeñísima escala. Le está pasando a los Estados Unidos también con la subyacente. El caso es que la inflación general baja. Y eso es lo que dice Joe Biden. Pues yo creo que la inflación está bajando. Los salarios están bien, hay pleno empleo y la inflación baja. ¿Qué están diciendo los expertos? Hombre, es que en la general influyen una serie de factores que tienen y mucho que ver, entre otras cosas, con la energía o los alimentos frescos. Y eso se nota. ¿Está bajando la inflación? Sí, venía de un pico altísimo. No deberíamos decir que la inflación está baja en Estados Unidos. Lo que estaba era muy arriba. Y ahora está relativamente estabilizada, y es verdad, bajando, como él dice, a costa de unos tipos de interés y la destrucción del mercado de la vivienda. Que ojo, y como diría Warren Buffett, que tiene el dinero bien puesto ahí, por cierto, en la construcción. Al no haber oferta, porque la gente cree que pasan dos cosas. Uno, las hipotecas están más caras, y dos, la gente piensa que su piso está todavía barato o la hipoteca está tan cara que no se puede cambiar de sitio en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está triunfando? La construcción. Es lo único que hay en oferta nueva, no hay vivienda. Y entonces se da esa cuestión curiosa de que a pesar de que los tipos de interés suben mucho, el sector de la vivienda se recupera por la parte de la construcción y los constructores están haciendo mucho dinero. A eso súmenle que además están bien cotizados los productos para los constructores, porque han subido también mucho de precio, por más que ahora se estén moderando. Dicho esto, lo ha dicho en varias ocasiones, no quieren destruir empleo, no quieren destruir una serie de cuestiones, pero toda la Reserva Federal, Loretta Mester lo decía la semana pasada, está volcada en que los salarios no se disparen en Estados Unidos. Porque entonces sí que no se controla la inflación. Pero bueno, Joe Biden tiene sus cosas y como hoy no había Wall Street, pues, dicho sea de paso, se queda tranquilo diciendo que no le parece un problema y que no hay relación, ni es verdad que tengan que caer los salarios, ni que caer el empleo para que caiga la inflación. Pues ojalá tenga razón, ¿qué quieren que les diga? No bajo mi guardia, dice. Bajo mi guardia seguirá habiendo empleo y seguirá habiendo salarios altos. Venga. Pues es verdad que bajo su guardia se ha gastado 600.000 millones de dólares en incentivar el empleo y en incentivar todos los sectores que ha querido potenciar, que son prácticamente todos en Estados Unidos. Eso es lo que ha hecho bajo su guardia. Es decir, la Reserva Federal durante mucho tiempo metió dinero en el mercado y sostuvo la economía artificialmente. Cuando la gente pensaba, hay una crisis, pues llegó la Reserva Federal y se puso a inyectar dinero. Y se acabó la crisis, recordarán ustedes. Luego la Reserva Federal empezó a quitar dinero, ahora incluso a subir tipos de interés y a pensar, oye, pues si hay una crisis pequeñita, aunque sea, no nos va mal. Esto famoso del soft landing, ¿no? Del aterrizaje suave de la economía. Y cuando todo eso iba a pasar, llegó Joe Biden y inventó la Inflation Reduction Act y le metió 400.000 millones de dólares. Ha inventado el programa SAFE para los estudiantes porque le han dicho que no en el juzgado y se ha inventado otro.
y otros tantos. Y así hasta superar los 600.000 millones de dólares, que se llama dopar la economía. Hay informes ya asegurando que hay empresas zombie, en realidad, que viven de este tipo de ayudas y subsistencia y que vamos a ver cómo las devuelven luego si es que no son capaces de acreditarlas. Algo parecido a lo que pasó con los préstamos estudiantiles, que por cierto ahora el gobierno está negociando con cada universidad para intentar que se los perdonen a quienes tienen la deuda. En eso están. En fin, esto en Estados Unidos. Si me permiten, un par de asuntos más fuera de Europa. Uno, en Corea del Norte. Ha anunciado hoy Corea del Norte, lo ha hecho también Rusia, desde el Ministerio de Defensa, maniobras militares conjuntas para el próximo mes. Esto es una respuesta clara y evidente a las maniobras, entre otras muchas cosas, y a las cumbres y tratados que están firmando, especialmente el memorándum firmado por Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Y la respuesta de Rusia es, pues cuidado que nosotros en esas aguas no está solo China, nosotros estamos también de la mano de Corea del Norte, al punto de que Japón viene denunciando en las últimas semanas que está habiendo pruebas de misiles balísticos en Corea del Norte. Y que eso de alguna manera hay que frenarlo, primero porque caen cerca de sus fronteras y segundo porque, ojo, que son aguas en teoría en disputa. Dicho esto, lo denuncia Japón, no Corea del Sur, que también, pero lo lleva haciendo Corea del Sur toda la vida porque directamente está pegado. Pero Japón se ha puesto también en esta escena. Rusia ahora se posiciona de la mano de Corea del Norte, donde, por cierto, dicen, existen ya acuerdos entre Corea del Norte y Rusia para incluso el envío de tropas militares si fuera necesario o si la OTAN interviniese en Ucrania. Eso es lo último que está pasando en ese asunto. En una Ucrania donde hoy siguen, por cierto, ha habido ya dos amenazas de bombas que no se han terminado de producir, pero ha habido amenazas de bomba en diversas escuelas en Kiev, en la capital de Ucrania. Y de momento, insisto, todo eso está quedando en nada. Allí siguen, en todo caso, con los combates y pendientes del grano. Con una contraofensiva, por cierto, que hoy en esa misma rueda de prensa, Vladimir Putin, a pesar de tener a Erdogan delante, ha dicho que esa contraofensiva no es que no esté avanzando, sino que es un fracaso. Claro que es que él es el otro bando. Como preguntarle a Zelensky qué tal van los rusos. El caso es que en ese sentido se ha pronunciado así y que está de la mano de Corea del Norte y de China. Es verdad que Ucrania no está sola tampoco, no es la única que se resiste a Rusia. A Ucrania le ayuda toda la OTAN. Y en eso están. Y el último asunto, fuera de nuestras fronteras, ligándolo con lo tecnológico, vuelve a acercarnos a Estados Unidos, pero no. China, en concreto Huawei, una de sus compañías, ha lanzado hoy un procesador avanzado de 7 nanómetros para el último teléfono inteligente. Y dirán ustedes, ¿y esto qué quiere decir? Muy básico, muy básico, muy básico. Lo que quiere decir es que China ha dado el siguiente salto tecnológico. Que ha conseguido producir por sí misma, sin la necesidad de Taiwán y sin la necesidad de ciertos componentes de Estados Unidos ni externos, ese procesador de 7 nanómetros. El Mate 60 Pro de Huawei tiene ese nuevo chip, se llama Kirin 9000S, está fabricado en China y directamente lo hace Semiconductor Manufacturing International Corp, perteneciente a China. Es el primero que utiliza esa tecnología de 7 nanómetros de SMIC, de esa compañía. E insisto, lo ha anunciado directamente porque ya viene en el procesador. No es un hito tecnológico a desarrollar ni que estén buscando, sino que ya lo tienen ahí. Es decir, que claramente China, a pesar de las sanciones y de que Estados Unidos está diciéndole a sus empresas salgan de allí, porque no podemos permitir que China vaya por delante en el siguiente salto tecnológico, era de esperar, y aquí se ha comentado en numerosas ocasiones, China no dice, anda, pues se han ido los de Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? No. Claramente tienen una idea y tienen un trabajo. Esto es lo que venía a decir en realidad Alemania cuando quiso y retiró, de hecho, ciertas licencias y quitó de su capacidad de 5G pues a ZTE o a Huawei. ¿Por qué lo hacía? Por esto. Porque considera que a China no es que le falte tecnología, Alemania no tiene ese problema. Alemania lo que cree es que va a haber una serie de vulneraciones después, pero no tiene un problema de tecnología. Lo que dice es, si implementa China esto, no somos capaces de desconectarnos, no somos capaces de tener nuestra propia tecnología y estamos al albur de que quienes manejan esas compañías, en este caso el gobierno chino de fondo siempre, decida hacer esto o lo otro con los datos de Alemania. E implementarse incluso hasta los sistemas de defensa, etcétera, etcétera, porque van a tener la necesidad de utilizar esa línea. Es por eso. Pero así como Estados Unidos cuestiona el hecho de que China tenga más o menos tecnología, Alemania nunca lo hizo por eso. Alemania lo hizo alegando problemas de seguridad interna. Pero nunca pensando, no, bueno, es que nuestra tecnología es mejor. No puso eso sobre la mesa. Puso simplemente el riesgo de pérdida de datos, el riesgo de dependencia de China. Y es evidente que China ha llegado hasta ahí, e insisto, saltándose claramente. Demuestra que puede producir chips en cantidades limitadas. Puede ser.
pero está cerca ya de esa autosuficiencia dentro del área de los semiconductores, a pesar de las firmas de Estados Unidos con Japón, con Corea del Sur, de la intención de Estados Unidos, que esto será algo de lo que hablemos seguramente largo y tendido a partir de 2024, o incluso este final de año, esta Navidad. ¿Por qué estas fiestas? Porque Estados Unidos, donde ve que tiene la capacidad de producción rápida de esto, que ya está logrando, es en Taiwán, China. Y ahí va a querer ir, lo hemos hablado aquí también en algunas ocasiones, que prácticamente el 90% de esa nueva tecnología para el mundo sale de Taiwán. Estados Unidos está armando militarmente a Taiwán, le está enviando dinero y le está enviando material. Por si acaso, dicen. ¿Por si acaso qué? Ahí está uno de los saltos. Por cierto, ya terminando con este asunto, China lo que ha tenido son diversas conversaciones. Ya saben que va a recibir a Vladimir Putin en el primer viaje internacional del presidente ruso fuera de las fronteras de Rusia, tras esa orden internacional de arresto de la Corte Penal. Bueno, pues en esas conversaciones ya ha trasladado Rusia que va a acelerar la construcción de enlaces de gas con China. No solo para los que tiene, sino que ya saben que a través del Siberia 2, por ejemplo, Rusia en realidad tiene la intención de casi duplicar el envío de gas que le realiza China durante los próximos años. Un acuerdo que todavía está en el aire porque no lo ha terminado de firmar China, que son más taimados para este tipo de acuerdos, pero que en Rusia en general confían en que llegue más pronto que tarde. Y si me permiten, yéndonos a Europa, al viejo continente, aquí no es por ser derrotistas, pero parece que todos son problemas. En Italia, Giorgia Meloni y el resto de socios están prácticamente obligados a vender activos públicos. Lo que están es pensando cuáles venden, para reducir la deuda. Esto es curioso porque en líneas generales siempre piensa uno que la deuda no la paga nadie. Lo que haces es extenderla otra vez. Bueno, ya llegará el Banco Central Europeo, ya llegará alguien. Pero están a unos tipos que se hace complicado si le añades, y este es el verdadero problema de Italia, que ha publicado la balanza comercial y que desde que trata de hacer ese decoupling, de risking, que no decoupling, de China, es decir, reducir riesgos, que no desconectarse. Eso no sabemos qué quiere decir porque cuanto más reduces riesgo, más te desconectas. Pero bueno, el caso es que Meloni, lo de desconectarse de China lo llevan regular. Porque las empresas italianas exportan una barbaridad a China. Y si le quieres sumar eso a la deuda que ya tienes, tienes un problema. Así que se están planteando, lo dijo Antonio Tajani en Bloomberg hace un par de días, pero todo el gobierno en bloque está en eso ahora mismo en Italia. En vender activos públicos. En concreto es verdad que empezaron poniendo algunos puertos importantes que han salido ya de las ternas y ahora se habla de Monte dei Paschi di Siena, la banca italiana. Es verdad, es tradicional, es histórica, pertenece a uno de los grandes núcleos bancarios de Italia desde hace muchísimos años, pero ya pasó de manos privadas a manos públicas en varias ocasiones. De hecho, la última cuando hubo que rescatarlo, sin ir más lejos, para evitar un contagio, no porque el banco tuviera un valor intrínseco ni estratégico para el gobierno de Italia. Se le rescató para que el resto de bancos italianos no terminaran quebrando cuando, por aquellos entonces, en la crisis de deuda europea, cada banco que se iba al traste arrastraba al resto del sector en su país. Que ocurriera en Países Bajos, ocurrió. Quiero decir, los rescates se dieron aquí y allá, y en España se dio. Aquí tenemos siempre la manía de decir que se rescataron las cajas y no los bancos, pero la realidad es que los bancos se hicieron con las cajas y el montante lo pagamos los españoles. Y cuando algo estaba mal en los libros de las cajas, que era algo que en teoría los bancos se quedaban y decían, bueno, pero me quedo la deuda. O sea, no solo es que no se rescate, sino que me quedo la deuda. Bueno, era un decir, porque si había algo mal en los libros, se habían firmado una serie de garantías y estaban los DTAs, etcétera, etcétera, y entonces el gobierno volvía a soltar otra pasta. Así que bueno, ustedes se queden con los rescates como ustedes quieran, pero en Europa se ha rescatado a mucha gente y a muchos bancos durante los últimos 10 años. El caso es que Italia está pensando ahora, pues vended esto, si tampoco... Y están en eso, en vender banca de Monte dei Paschi di Siena. ¿Quién se la va a quedar? No se lo pierdan. Puede ser que los chinos. O sea, tú estás intentando quitarte de ahí y puede ser que eso terminen comprando los chinos. Que no deja de ser una ironía porque le está pasando con todos los activos públicos. Por eso no quieren vender algunas de las partes. Esto pasó en Grecia, entre otras muchas cosas, con el puerto del Pireo. Que Alexis Tsipras, que no iba a vender nada y le iba a dar un rejonazo a esos europeos liberales, terminó por comerse, bueno, pues la mayor gesta. Hizo una gesta, la verdad, en cuanto a la administración pública, y hizo los mayores recortes de la historia y redujo pensiones y terminó vendiendo activos públicos que en muchos casos se quedaron los chinos.
Vamos a ver qué pasa con eso. Por cierto que esto lo discutieron la pasada semana también muchos de los miembros del gobierno en Cernovio, en una conferencia en la que estaban todos los ministros, menos Giorgia Meloni. Que no se lo pierdan, estaba en Monza viendo la Fórmula 1. Como en este no hay acuerdo, porque tiene a los socios divididos, a esta reunión no va. Ella solo va en las que hay que poner un impuesto del 40% de las ganancias extraordinarias en la banca y, sorprendentemente, todo el gobierno, a pesar de las divisiones de Italia, está de acuerdo. Bueno, eso en Italia. En Reino Unido, atentos a los datos y a los gráficos. Hay un problemón. Rishi Sunak igual no acaba tampoco. Lo venimos contando aquí desde hace un par de semanas. Podría ser otro de esos primeros ministros que vino y llegó y se fue. Lo cierto es que capea crisis tras crisis. Ahora, la que tiene encima es el derrumbe de algunas escuelas infantiles, donde se recortó mientras él era ministro de Hacienda. Se recortaron ciertas partidas y en lugar de darse dinero, se recortó incluso dinero. Para que se hagan a la idea, se había pactado la reconstrucción y renovación de 200 escuelas cada año. Se hacían 100, se pactaron 200. Sunak vio ese informe y dijo, bueno, hagamos 50. Y entonces ahora resulta que el cemento estaba mal y está cayéndose el techo de algunas de las escuelas. Claro, se le están echando encima a Rishi Sunak. Él dice que no es responsable de la crisis del hormigón, incluso ha salido en la BBC a negar este asunto. Dice que hay que tener un conocimiento en realidad de dónde está poniéndose este dinero y que en realidad no se redujeron las partidas, sino que se hizo un programa, y aquí viene lo bueno, una lista de escuelas que se han incorporado y que van a recibir más de 500 escuelas al final a lo largo de 5 años, que vienen a ser otra vez 100 en realidad cada año, y que van a recibir mucho más dinero del que tenían. Bueno, no están así. De hecho, lo que ha ocurrido es que en realidad, si uno les va quitando el tema de la inflación, lo que vemos es que, o sea, si les descontamos que ha subido el precio, lo que vemos es que se destina menos dinero del que se destinaba. Vamos a ver cómo sale todo esto, porque, cuidado, Keegan, la que es secretaria de Educación, o la que fuera secretaria de Educación desde la oposición, lo que está diciendo es que podría haber cientos de escuelas que obligarían a cerrar en los próximos meses esas cientos de edificios por culpa de aquellos recortes. Eso es en lo que está ahora mismo Rishi Sunak, mientras el precio en realidad de la vivienda, de los edificios y de las oficinas sigue cayendo. Ojo a lo que dicen JP Morgan y Morgan Stanley. Morgan Stanley dice que el precio de las oficinas en Reino Unido ya ha tocado un suelo y que ahora van a subir. Es verdad que llevan una caída importante. Y sin embargo, y esto es curioso, JP Morgan cree que todavía tienen una caída importante. Podrían caer otro 20%. Digo que es curioso lo de JP Morgan porque fue el que dijo que había que sobreponderar allá por marzo y en realidad desde entonces creo que podemos ver un gráfico de cómo está la vivienda. Pero bueno, aquí tienen los precios de la vivienda en general en Estados Unidos, en Reino Unido. Ahora les ponemos solo el de oficinas. Pero claro, bueno, aquí lo tienen también. Bueno, este es el gráfico de antes, de la educación. Que si se fijan, por cierto, esto es lo que quiere decir es cuánto se gastaba antes en educación. Y eso que el gasto no tenía que ser necesariamente en volumen total de dinero, como la inflación estaba más baja, con un gasto mucho menor se hacía una ayuda mucho mayor, quiero decir, en proporción a lo que se le compraba. De ahí que el sector de la construcción está tan influido también por esa compra de materiales. Ahora, en realidad, y a pesar de esa inversión, que es mucho mayor que la anterior, está bastante por debajo de años como 2010, insisto. Volviendo al gráfico de la vivienda, perdónenme, esto es lo que ha hecho la vivienda en Reino Unido. Y este es el punto en el que está en niveles de pandemia, ¿eh? El precio de la vivienda, como lo pueden ver allí, está en los mismos niveles que en la pandemia. Los de las oficinas también han caído igual. Y eso a pesar de que cuando estábamos aquí, dijo JP Morgan que había que sobreponderar, que no estaban muy bien valorados los precios de las oficinas, particularmente en Londres. Han seguido bajando, ¿eh? Ahora dice JP Morgan que van a seguir bajando. Y ahora es cuando dice Morgan Stanley que en realidad no. Que ellos, aunque han rebajado la calificación de algunas de las compañías que hacen estas ofertas, en realidad dicen que es el momento de que esto empiece a subir. ¿Por qué? Dice Morgan Stanley que falta oferta. Que ya hemos llegado a un punto en el que está tan barato y hay tantas inmobiliarias que podrían quebrar, que al final quienes se queden y estén van a tener la única oferta del mercado y eso ya, ahora sí, y dado el punto en el que están, solo va a subir, porque no hay capacidad
de nueva construcción, así que el que se lo quede podrá subir el precio. Bueno, lo veremos y veremos también cómo sale Reino Unido de una crisis importante en la que está. Y un último asunto, hablando en Francia, de Emmanuel Macron. Por fin le caen los precios de la energía a Francia, fuerte además, caída de los precios de la electricidad. ¿Por qué? Nuevamente se cree que esa flota de reactores nucleares de Europa va a operar de manera, bueno, sin frenos a lo largo del invierno. Ya saben que, entre otras muchas cosas, lo que desató el golpe de Estado en Níger fue la creencia de que se iba a dejar de enviar determinado uranio a Francia, y sin ese uranio la capacidad real de operatividad de las centrales nucleares de Francia, que es con lo que en realidad Francia sobrevive y subsiste energéticamente hablando, casi el 80% de la energía, del 70 y largos por ciento de la energía de Francia va a base de nucleares y necesitan ese uranio. Y casi el 20% de ese uranio llegaba desde Níger. Claro, cuando Níger dijo no os mando nada, hubo una subida importante en el precio allí. Ahora han vuelto a caer porque parece que esto de que Europa sí pueda comprarlo con el dinero de Francia y da igual porque te lo quedas, que al final es lo mismo, está empezando a dar de nuevo confianza al sector tras meses de incertidumbre y sobre todo la crisis que también se vio agravada por la escasez de gas el año pasado y que pareciera que este año Europa va cubierta. Aunque el problema que tiene Europa es cómo de difícil sea el invierno, porque las reservas totales de gas de Europa no dan para paliar, evidentemente, todas las reservas no dan para paliar todo el consumo. Las reservas son un porcentaje pequeño, que no llega al 20% del consumo total. Se entiende que el consumo está relativamente cubierto y las reservas están en un por si acaso. Vamos a ver cómo llegamos al invierno, que es importante. De momento lo que hemos hecho es llegar con compras de gas natural licuado récord a Rusia, a pesar de las sanciones. En eso está Europa. Si me permiten, y con todo